Bueno, saludos a los que nos van a ver a través de las redes sociales. El tema es más grande de lo que te puedes imaginar. Es más grande que lo que te puedes imaginar. Es el tema del día de hoy. Y para eso vamos a ir a Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26. Hebreos capítulo 11, verso 24 al 26. De la serie Surrender o Me Rindo, que es la que hemos estado estudiando durante el mes de julio como Iglesia Rey de las Naciones. Cada mes tenemos una declaración diferente, ¿verdad? Y este mes es el mes de la declaración de Surrender, que quiere decir yo me rindo o rendición total. Y de esta serie el tema es más grande de lo que te puedes imaginar. En Hebreos 11, 24 al 26, la palabra del Señor dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés sabía que había algo más grande, algo más mayor que lo que él se podía imaginar. ¿Qué era lo que conocía Moisés desde su niñez? Lo que Moisés conocía era que era el hijo de la hija del faraón. Quiere decir que él era el nieto del faraón porque la hija lo adoptó, no porque él en su naturaleza fuera hijo o nieto de faraón o descendiente directo del faraón. Pero en aquel tiempo, ser un descendiente o de la familia de faraón era un privilegio especial. Entonces, ¿qué entendía Moisés? Que eso en la naturaleza era un llamamiento bueno, pero en su naturaleza espiritual, porque Moisés en su sangre era israelita, aunque en su partida de nacimiento dice que él era egipcio. No sé si me estás entendiendo. Amén. Entonces, tú cuando veniste a esta tierra tienes una partida que dice que eres salvadoreño. Amén. Pero en tu naturaleza espiritual dice la Biblia que nosotros somos conciudadanos de los santos. Entonces quiere decir que tu partida puede decir Susana Beatriz Acosta Salazar, nacida en Santa Ana. Eso dice la partida de nacimiento de nuestro país. Pero en lo celestial, la Biblia dice que Dios al que venciere le dará una piedrecita con un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino solo aquel que lo recibe. Y eso habla de una nueva identidad. Levante su mano y diga: una nueva identidad, algo más grande de lo que yo me puedo imaginar. O sea, Dios te pide una rendición, pero no te la pide a cambio de nada. A cambio de tu rendición, Dios tiene un premio para ti. Y es que la naturaleza que hay en ti fue cambiada. Por eso es algo que si a ti te preguntan, mira, ¿y eso cómo es? Por eso es que cuando a Nicodemo el Señor le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo comienza a razonar, oí bien, y Nicodemo comienza a razonar y dice, ¿cómo puede un hombre volver a entrar en el vientre de su madre siendo viejo? Él ya se imaginaba con bigote, barba y todo, queriendo entrar de nuevo en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque lo estaba razonando en su lógica. Por eso el tema de esta predicación es más grande de lo que te puedes imaginar. Amén. Porque tu imaginación tiene límites, pero la mente de Cristo no tiene límites. Por eso Amén. Él dijo, cuando hablaba en Isaías, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando estamos sin Cristo, nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor. Amén. Pero cuando venimos al Señor, dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén.
Y la mente de Cristo es infinita. Levante su mano y diga: yo he recibido la mente del Cordero. Yo he recibido la mente del Cordero. Por eso mis pensamientos ya no son iguales a los que tenía antes. Amén, así Yo es. antes tenía dinero y pensaba en gastarlo. Antes yo tenía dinero y pensaba en ir disculpe la palabra hebreo salvadoreña, a irlo a hacer chirado en el mundo. Irme a la fiesta, irme a todo lo que me pueda imaginar. Pero cuando la mente de Cristo vino a mi vida, yo comienzo a pensar de una manera diferente y a razonar de una manera diferente. Entiendo que yo tengo que dejar un legado para mis generaciones. ¿Me está oyendo? Por eso Iglesia Rey de las Naciones se tiene que preparar, porque dentro de poco viene algo nuevo que va a ser un legado para las generaciones. Amén. Dentro de poco vamos a empezar a producir un podcast donde vamos a empezar a hablar de todo el mover de Dios, de todo lo que Dios nos ha mostrado, porque la gente tiene que saber que en Santa Ana hay visión de Dios, que en Santa Ana hay poder de Dios, que en Santa Ana hay un mover apostólico y profético que se está desatando y que se va a desatar. Amén. Y que va a corroer y que va a corromper todo yugo de esclavitud, porque está escrito que el yugo se va a podrir a causa de la unción, y algo tiene que suceder en esta ciudad. Por eso lo que Dios va a hacer es más grande de lo que yo me puedo imaginar. Amén. Moisés no lo entendía. Moisés solo decía: qué raro, me he hecho masoquista. ¿Por qué? Porque él prefería ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, él no decía: güey, ¿cómo yo, siendo hijo o siendo el nieto, güey? Así como hablan ¿cómo se llaman? Los fresas, ¿va? ¿Cómo, güey, yo siendo nieto del faraón voy a andar durmiendo en el suelo? No, güey, qué oso, que el nieto del faraón va a andar soñándose cuando él puede andar en los carros del faraón. No sé si me están entendiendo. Amén. O sea, porque él no era que, ay, a ver si me prestan un carro. Él era el nieto del faraón. ¿Vos crees que los ejércitos no se le cuadraban? Ahí viene el nieto. Y ellos quizás: ¿para dónde va, muchacho? A comprar. No hay nomás. Te llevo en el carro. No sé, nomás queda. No, hombre, ahí nomás. No gasté gasolina, le decía, porque eran de caballo. Pobrecitos los caballos, van a tener que comer otra vez. Le decía: no, mi señor, como era el nieto, va, ¿cómo va a creer que va a decir el faraón si su nieto se anda soñando? ¿Me está oyendo? De seguro tenía nodrizas. Sí, amén. Tenía mujeres que lo cuidaran. De hecho, a su mamá le pagaron por cuidar a su propio hijo. Fíjate cómo era el Señor, que el mismo tesoro del diablo, porque literalmente el faraón era una figura del diablo, del enemigo, le paga para que críe a su hijo, a su libertador. Desde que Moisés era pequeño sabía que la cobertura de Dios estaba sobre él. De hecho, por eso le pusieron Moisés, porque quiere decir sacado de las aguas. Porque lo metieron en el, ¿cómo se llamaba? En el Moisés, en el cesto. Bueno, hoy le dicen Moisés, pero ¿cómo le decían? Era como un mini barquito calafateado. La mamá Dios le dio sabiduría para que lo calafateara y lo tiró como que era un mini barquito. Y lo vieron de lejos, y la hija del faraón se estaba echando la bañada en el río y vio que iba el bebé y de seguro lo vio hermoso como el pastor y dijo: lo tengo que salvar. Y de ahí dice: ¿y quién me lo va a cuidar? Y María iba acercándose y le dice: yo conozco una mujer que te lo puede cuidar. Y la contrata para que cuide a su propio hijo, y ella le daba de seguro de amamantar de la leche que ella tenía por el nacimiento de su hijo. Amén. Pero esta mujer, al igual que Ana, como veníamos enseñando el domingo anterior, le pidió un hijo a Dios, pero lo entregó para Dios. Amén. Igual esta mujer tuvo que tener a Moisés, pero por la amenaza que había de muerte, ella decidió mejor renunciar. ¿Oí? ¿A qué? ¿A qué? Renunciar. Van a haber circunstancias en las que vas a tener que renunciar a ciertas cosas. A veces cosas que amas. Un hijo es algo que se ama con el alma. ¿Pero por qué? Porque de seguro esa era la línea que Dios había puesto. ¿Sabes por qué? Porque Moisés tuvo que haber aprendido sobre ejércitos. Moisés iba a dirigir el ejército de Dios. Amén. Moisés fue enseñado como un verdadero líder.
¿Por qué? Porque Moisés sería el líder del pueblo de Dios. Lo que Dios hizo fue preparar una circunstancia, y yo aquí es donde quiero que entiendan. A veces van a haber circunstancias que no van a parecer muy agradables, pero Dios las va a permitir porque va a necesitar formar un carácter en ti. Levanta tu mano y di: Dios tiene que formar un carácter en mi vida. Dios tiene que formar un carácter en mi vida. ¿Me está oyendo? Amén. Porque ¿cómo hubiera sido Moisés si lo cría la mamá? Ay, no, hijo, no te me vayas a caer, no te vayas a subir ahí que te vas a reventar la cabeza. Y Moisés quizás hubiera sido, disculpen la expresión, todo inútil, en vez de haber sido el hombre que podía ser. Imagínate que cuando Dios lo llama, la primera excusa que Moisés pone es que era tartamudo. Amén. Y sabes que esa era una excusa, y querés que te lo compruebe cómo. Dice que Moisés fue preparado en las letras egipcias. Moisés sabía hablar muchos idiomas. O sea, era el nieto del líder de Egipto. No creas que lo iban a tener allá arrinconado. Ay, no, el niño que no estudia. Ay, no, la profesora lo mira mal. Me le hace bullying la profesora. La profesora la tiene contra mi Moisésito. Y no creas que le hablaban así. Moisésito, o sea, era el nieto del faraón. La visión de seguro del abuelo de Moisés era: algún día el que me va a suplantar en el liderazgo se llama Moisés. Y no creas que él iba a preparar un papaste o que iba a preparar un chuchuluco. Él quería preparar un hombre recto, un hombre con carácter, un hombre decidido, un hombre que fuera un líder, un hombre que se supiera expresar en público. Si no te imaginas a Moisés como Sánchez Sereno. Bueno, vamos a ver los kilovatios de agua. ¿Cuál es su correo electrónico? www.hotmail.yahoo. Esas eran las respuestas del presidente. Hoy ves a Joe Biden, que se sienta en sillas donde no están, que saluda al aire. El faraón no iba a levantar un Moisés con ese carácter. Voltea a ver que tiene la par y dígale: Dios no va a preparar gente como Joe Biden en iglesia. Dios va a levantar una generación de gente valiente, de gente que no sea cobarde. Jesús estaba enseñando el jueves acerca del perdón, y que a veces vamos a tener que chocar contra todos. Y yo hablaba acerca del que tiene frente de pedernal, que le dan una profecía a Ezequiel: todos van a chocar contra ti, pero nadie te va a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque tendrás una frente de pedernal. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie va a poder permeabilizar tu pensamiento, nadie te va a hacer cambiar tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque lo que tú has recibido no es corruptible, es incorruptible. La iglesia de Cristo tiene un pensamiento que no tiene que ser trastocado, y eso lo voy a hablar para los que están en redes sociales, porque mucha gente que mira en redes sociales lo hace porque no se congrega. Y te voy a decir algo: congregate, carechano. Aleluya. Te lo voy a decir en el lenguaje del vulgo. Ay, yo no necesito congregarme. ¿Dónde dice la palabra que hay que congregarse? ¿Y qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y todavía veo a alguien decir: decime dónde dice en la Biblia que hay que congregarse. Amén. ¿Y oíste lo que acabo de decir? A Ezequiel le dijeron: te voy a poner la frente como un pedernal para que todos choquen contigo, pero nadie te va a hacer retroceder. ¿Por qué? Porque nadie va a permeabilizar tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque tienes la mente de Cristo, y la mente de Cristo no necesita cambios. La mente de Cristo tiene el modelo original. La iglesia de Cristo, que tiene el pensamiento de Cristo, no es una iglesia que necesita evolucionar, es una iglesia que necesita permanecer firme en el camino. Amén, así es. No que anda la iglesia emergente. ¿Y de qué hablan? Hablan más de gracia que de Dios. Amén. Hablan más de que Dios perdona tus pecados que del Dios perdonador.
y te dicen, no hombre, oí música, no hay problema. No hombre, chupá, emborrachate, no hombre, prostituite, no hay problema, ya no hay pecado. Levante su mano y diga, Dios es eterno, Dios es inconmovible, y por lo tanto su iglesia es eterna e inconmovible. Por eso te decía, Dios nos va al frente de Pedernal, ¿para qué? Para que nuestra mente no sea trastocada. Amén. Mira las iglesias donde, hermano, salvo, siempre salvo, y que me disculpe si algún taber nos va a ver, y lo voy a decir con nombre, porque salvo, siempre salvo, somos calvinianos, somos herminianos, somos no sé qué, la vieja. A mí no me va a andar con casaca. La Biblia es la Biblia, infalible, palabra de Dios. Amén. Y esa no cambia, no que herminiano, que calviniano, que justiciano, que feliciano, y ahora falta que pongan los lentes y canten Feliz Navidad. ¿Me estoy yendo? Amén, así es. Amén. O sea, la palabra de Dios es inmutable. Así es. Y no importa que Calvino dijo una cosa, no importa que Martín Lutero dijo otra, no importa que el otro, ¿cómo se llama? Herminiano dijo otra. Eso fue el pensamiento de ellos. Pero el pensamiento eterno de la palabra de Dios permanece para siempre. Porque Jesús dijo claramente, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y él mismo dijo, ni una tilde ni una jota pasará sin que esto se cumpla. Amén. Amén. Y cuando hablaba de eso, estaba hablando de las letras hebreas. Cuando dice ni una yod, está hablando de la letra más pequeña del alefato hebreo. Y todos cuando es la jota, ay, la jota nuestra. O sea, hay que entender la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a tener cambios. Hay pastores hablando, no, la gente necesita ver a un Jesús más cercano. Y por eso les gusta The Choice en algunos, porque promueven más la gracia. Y te digo, está bonito, The Choice está bonito, pero The Choice tiene un problema, que ralea mucho el Evangelio, que enseña a Jesús muy humanizado. Y te voy a decir algo, Jesús no siempre fue humanizado. Hubieron momentos en que Él le dijo a la gente, ¿quién les enseñó hoy generación de víboras? Generación adúltera y perversa. Jesús nunca suavizó el mensaje, ¿o sí? No. Señor, Juan 6:66, búsquenlo usted ahí en internet si lo está oyendo. Juan 6:66, oiga, Juan capítulo 6, verso 66 dice, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Todo el que vuelve atrás entra en el 3666. ¿Me estoy yendo? Amén. Yo no necesito congregarme aquí en la casa, oro y leo la Biblia. Sin vergüenza, si en iglesias no lo hacen, ¿cómo lo van a hacer en la casa? Amén. Esa es la excusa más mentirosa que el diablo les mete en la cabeza. Sí, amén. Yo aquí en la casa oro, aquí en la casa busco a Dios. Mentiras. En la casa lo que hacen es ver TikTok, es ver Facebook, es ver YouTube, menos a Dios. O ponerse a ver Netflix, ponerse a ver HBO, ponerse a ver Disney Plus, todo lo que hay. ¿Y qué pasa? Lo mismo que te dije ayer, te digo hoy, Señor, gracias por los alimentos. Hacen oración de perrito, una rodilla en el suelo y la otra en la cama, ya durmiéndose. Pero ellos dicen que buscan a Dios en la casa, y no lo digo por criticar, lo digo porque tenemos que hablar verdad. Amén. Si a nosotros los pastores nos cuesta buscar a Dios en la casa, ¿cuánto no le va a costar a una oveja? Sí, amén. Por eso te digo, la mente de la iglesia verdadera no puede ser trastocada. ¿Por qué? Porque es la mente de Cristo, con principios de Cristo, Amén. con leyes de Cristo, con mandamientos y ordenanzas prescritas por el Espíritu de Dios. Hay gente que cuando tú le hablas de eso, lo que pasa es que ustedes son religiosos, son legalistas. ¿Y saben por qué a nosotros nos tildan de legalistas? Porque a veces las hermanas usan mal. O velo, pues. Pero te voy a decir algo, yo no voy a cambiar los principios de Dios. Yo conocí a mucha gente que comenzaron predicando una cosa y en el camino la cambiaron.
Porque como está la iglesia emergente y los templos muchas veces están llenos de gente, pero no están llenos de Dios. Amén. Y lo voy a decir para tristeza nuestra, muchas veces los templos están llenos de gente, pero no llenos de Dios. Amén, así es. A nosotros nos pasó tiempo atrás, tuvimos mucha gente, pero se nos olvidó que muchas veces no es la cantidad de gente, es la llenura de Dios. Así es. ¿De qué sirve que tengamos un megatemplo? Y no lo estoy diciendo porque no lo anhelemos, porque es parte de la visión de Dios un día crecer, expandirse y establecer el reino de Dios que Él permitió manifestar en la tierra. Pero te voy a decir, de nada nos serviría un megatemplo que esté lleno de 20,000 personas y al final ninguna conozca a Dios. Amén. Amén. ¿Y de qué me serviría a mí hablar de cosas más emocionantes si al final tú no te vas a ir edificado de este lugar? ¿Tú Así crees es. que es sencillo lo que dice la palabra? Que Moisés rehusó llamarse. No fue que le impusieron, él solo tomó la decisión de llamarse hijo de Dios en lugar de nieto de Faraón. Dígale que está a la par suya, eso se llama masoquismo. Eso se llama masoquismo. ¿Vos crees que no lo iba a perseguir los egipcios? ¿Por qué crees que cuando mira que los dos egipcios están peleando y él siente que es a su propia sangre, él lo defiende y mata al egipcio y deja al hebreo vivo? Y después lo empiezan a señalar los mismos egipcios. ¿Por qué? Porque sabían de que él se estaba yendo con los secretos de Egipto. ¿Por qué crees que Moisés, cuando es llamado por Dios, le comienza a decir, ¿y qué le diré? ¿En qué nombre voy? Y el Señor le dice, mete tu mano, mira pues, mete tu mano en tu seno y tu mano se convertirá en lepra y le sale blanca. ¿Vos crees que para Moisés eso era nuevo, de meter la mano y sacarla como una señal? Y de ahí dice, tira la vara y se convierte en serpiente. ¿Vos crees que para Moisés eso era nuevo? Si sabía que los hechiceros de Egipto sabían hacer eso también. ¿O crees que nunca lo había visto Moisés? ¿Por qué crees que Moisés no se asustó cuando tiró la vara y se convirtió en serpiente? ¿Vos no te habrías asustado que Dios te diga, tira la vara, y cuando tira la vara se le convierte en serpiente? ¿Vos no te hubieras asustado? Posiblemente sí. Sí. ¿Por qué Moisés no se asustó? Costumbre, supongo. Porque él había visto en más de alguna fiesta cuando los hechiceros hacían esa magia delante del faraón. De hecho, te voy a mencionar algo. La cultura egipcia tenía muchas prácticas de hechicería. Entonces, para Moisés no era nuevo esa señal. Pero hablarle hoy a una iglesia que Dios te dé una señal de que puedas convertir una vara en serpiente, ¿qué crees que te dijeron? Uy, hermano, eso es diabólico. ¿Cómo una vara de un siervo de Dios se va a convertir en serpiente? Y te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué fue lo que Jesús utilizó como una alegoría cuando dijo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre que es levantado, y todos los que lo vean será salvo? Eso estaba tomando la figura de la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Amén. Y vos le hablabas a un hermano eso. Uy, hermano, eso es del diablo, es diabólico. Como una serpiente va a representar a Dios. Y sabés que se quedan ahí nomás. Porque era el símbolo de una serpiente. ¿Quieres que te muestre que nada en la tierra es casualidad? Mira, ¿no has visto que las clínicas tienen un volado así que tiene dos serpientes en medio de una vara? Es el símbolo de la medicina. Es el símbolo de la medicina. ¿Y de qué habló el Señor ahí? De que todo el que lo viera iba a ser sano, ¿o no? ¿O no era así? Entonces, ¿por qué crees que él tomaba ese símbolo? Porque él sería la sanidad de nuestras enfermedades. Amén. Él dijo, por cuya herida y por cuya llaga fuisteis sanados. Así como decía aquel siervo de Dios. Pero ¿por qué la serpiente?
porque era un símbolo de maldición. Para contrarrestar. Acordate, bueno, todavía no lo voy a hablar porque lo tengo dentro de esos versículos, te lo voy a mostrar, pero te voy a decir algo. Él se vino a ser hombre y vino a batallar en el terreno que habíamos perdido ya la victoria. Porque cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Él crea a Adán, y Adán ¿qué hace? Adán lo que hace es perder la batalla. Y vino la maldición a través de quién? Del hombre. Pero ¿quién fue el que provocó eso? Una serpiente. Y ahí en esa maldición entró la enfermedad. Entonces, ¿cómo crees que Dios no iba a venir? Ok, la batalla. Y te voy a decir, porque un ateo le vi ese tema, y lo voy a decir, que el Señor reprenda al diablo por ese principio satánico que estaba ministrando. Se llama la batalla de los dioses reptilianos. Y comparan a Dios con un Anunnaki. Yo creo que se puede en la historia de Enki, Enki, un dios de Sumeria. Si no, les despierto un poco el apetito para que lean. Enki y Enlil, supuestamente según la tradición, son los dioses creadores de Sumeria. Y ahí puedes ver un dios alado que tiene pies de animal, tiene alas y tiene como una serpiente que lo rodea. Supuestamente ese fue el que creó la humanidad, Enki y Enlil, según la tradición y una leyenda, no según Dios. Y lo aclaro porque él se puso a hablar de no sé qué. Pues yo le invito a los que no leen, que lean un poco para que no ignoren cuando un ateo te intenta adoctrinar. Por eso te digo, a mí a veces me ha dado risa cuando la gente dice, ¿y usted cuántos años se preparó? Porque oíme, hay pastores que se enorgullecen de haber estudiado 5 años en el Instituto Bíblico. Y yo les voy a decir algo, esos 5 años no son nada. Un pastor tiene que comenzar a prepararse desde que comienza hasta que se muere. Siempre hay algo nuevo que aprender. ¿Estamos oyendo? Amén. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Dios libró una batalla en el mismo terreno que el enemigo la puso. Y por eso la serpiente le habla a Eva y ahí comienzan a perder la batalla en la tierra a través de una serpiente. Entonces viene Dios y toma la misma figura y comienza a decir en Juan, así como Moisés levantó, hoy él mismo utiliza la figura y dice, así como Moisés levantó, buscarlo en Juan 4, ¿no está? Bueno, entonces tenés ahí la Biblia. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. O sea, Moisés hace un estandarte y establece el estandarte y comienza a batallar. ¿Por qué? Porque habían serpientes que estaban picando al pueblo en el desierto. Y para batallar, comienza él y levanta una serpiente de bronce, lo cual se conoció como el Nehustán, que es uno de los símbolos que se utiliza en una de las religiones actuales. Y ojo a lo que te voy a decir, lo siento, pero lo voy a tener que mencionar. Una de las cruces que utiliza el Vaticano, que se llama la cruz del Cristo quebrado, es una blasfemia contra Dios, no es un símbolo de Dios. Y eso los invito a que lo busquen en internet, en uno de los que utilizan. Juan 3:14. Juan 3:14 para los que están tomando notas. ¿Cómo dice? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ahí está claro o no? Jesús mismo fue el que dijo eso, no fue otra persona. Él mismo dijo, así como Moisés levantó la serpiente. Entonces mira, en Génesis aparece la serpiente hablando con Eva. En Éxodo, si no estoy mal, aparece Moisés levantando, o en Números, levantando la serpiente. Y en Juan
Jesús vuelve a tomar el símbolo. En Números, bueno, en ese versículo de Juan 3:14, la referencia que está es en número 21:9. Ajá, por eso decía, entonces, estamos hablando de Génesis, cuando la serpiente habla con la mujer, en número 21, cuando Moisés levanta, porque hay serpientes que están picando al pueblo, y le dice, cada vez que una serpiente le pique, miren hacia la serpiente de bronce y van a ser sanados, que era un símbolo de la libertad y de la sanidad. Entonces, cuando vino el verdadero símbolo, que era una representación, en número 21 era un símbolo profético de la muerte del Mesías. ¿Por qué? Porque Él llevó la maldición de nosotros sobre sus hombros. Entonces, ese significado de serpiente es un símbolo de maldición, que Él llevó la maldición nuestra sobre sus hombros. No sé si me está entendiendo. Entonces, ¿yo cómo voy a hablar algo diferente a lo que la palabra habla? Y aquí es donde te digo, la mente de la iglesia no puede ser trastocada, y tú como hijo de Dios no puedes dejar que otra persona te tire basura, aunque parezca doctrina. Hermano, el que mire, considere, el pastor es mero estricto, ese pastor no se actualiza, es que yo no necesito actualizar. ¿Por qué? Porque el que va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas es el Señor, no yo. ¿O no es así? Amén. Ahora los pastores lo han tomado al revés. Ellos creen que hay que restaurar la alabanza, hay que restaurar a los pastores, hay que restaurar no sé qué, y todo es restaurar, cuando en realidad lo que necesitan es volver al principio. Eso sí es restaurar. Pero ¿sabes a qué le llama a la iglesia restaurar hoy? Es hacer cosas que nunca se han hecho, y eso no se llama restauración. Eso se llama actualización, que es muy diferente. Entonces, en las computadoras sucede lo mismo. Hay algo que se llama restauración del sistema y hay algo que se llama actualización del sistema, que son cosas diferentes. Restaurar el sistema es volver a un estado anterior, y actualizar el sistema es irle metiendo cosas nuevas. No sé si me estás entendiendo. Entonces la iglesia ha confundido los términos, y a lo que se llama actualización, ellos le llaman restauración, cuando en realidad no es restauración, es actualización. ¿Estoy bien? Y a mí me toca volver a hablar de los principios. ¿Saben por qué? Porque mucha gente se cree maestra y ni siquiera se puede los rudimentos de la palabra. Ahora yo te voy a decir, solo los rudimentos que hacen tener un buen nivel de doctrina. Si tú conoces los rudimentos de la palabra de Dios, tienes doctrina dentro de ti. Pero si no lo conoces, puedes ser un ciego guiando a otro ciego. Y lastimosamente hay ministros que son ciegos guiando a otros ciegos. ¿Por qué? Porque ellos mismos necesitan cambiar. ¿Qué les he dicho yo a ustedes? No anden jalando gente de otra iglesia, y muchos pastores sinvergüenza es lo único que hacen, diciéndole a la oveja, decirles que mejor se vengan para acá, aquí tenemos una alabanza mejor, aquí tenemos no sé qué, aquí tenemos no sé cuánto, pero no tienen lo más importante. Amén. Que es conocer lo que Dios quiere para cada persona. Amén, así es. ¿Vale cuánta gente se va deslumbrada porque tal vez pusieron una gran fuente de luz en medio del altar y dicen, miren esa fuente, solo esa fuente cuesta como $5,000? Y esto va con las iglesias de Estados Unidos, están muy bien artesonadas, y eso lo dice en Apocalipsis, tú que tienes nombre de rico, pero estás muerto. Que dices, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Hermanos, nosotros, aunque somos una iglesia nueva, tenemos el mejor equipo, tenemos las mejores sillas, estamos en un local que vale tanto, y hasta lo gritan. Y te voy a decir algo, de nada sirve si la presencia de Dios no está ahí. Amén, así es. Y ojo, hay que ser con buen discernimiento, porque hay iglesias que lo que tienen es emoción y no presencia de Dios. Amén. Porque la presencia de Dios lo primero que te va a producir es ganas de llorar. Así es. La presencia de Dios lo que te va a producir es enojo. ¿Sabes por qué? Porque te incomoda.
A veces te vas a ir enojado de aquí. El pastor, solo palabras tirándome. Y a veces la gente se va. Me voy bravo porque hoy conmigo hasta me volteaba a ver y me quedaba viendo. ¿Y a quién voy a ver? Amén. Espero que si la Noemí lo ve no se enoje. Le voy a predicar a la Noemí que no ha venido. Que si le voy a predicar a Ernesto que no ha venido. O sea, yo le voy a predicar a los que están aquí, ¿o no? Amén. Viene, por mí lo dijo, sí, por usted lo dije, ¿y por quién más? Usted tiene que ser edificado, ¿o no? Amén. Por el que está en internet, por mí lo dijo. De repente le quedó viendo a la cámara y me dijo, vos sos el sinvergüenza. Por usted lo estoy diciendo. Amén. Si usted está viendo y usted está oyendo, usted es el que Dios quería hablarle, ¿o no? Amén. Entonces yo te voy a decir, Moisés era masoquista. ¿Por qué? Porque prefirió el maltrato que vivir cómodamente. Y hay que estar la par suya y dígale, oí cara de chancho. Ahí se está durmiendo en la vigilia. Pues Moisés prefirió eso. Prefirió estar cabeceando en la vigilia buscando a Dios que estar en la camita de plumas de qué? De ganso que tenía en la cama que le dio su abuelo el faraón. Prefería tener ahí la lámpara de fuego alumbrándole en el desierto con el frío que hacía que tener la calefacción o su chimenea con madera del cedro, no sé qué. Madera de acacia. Madera de acacia que solo había en la casa de Faraón. Y Moisés dijo, no me importa, pero yo prefiero ser llamado hijo de Dios antes que nieto de Faraón. Amén, gloria a Dios. Prefiero que me maltraten porque los egipcios le querían dar en la nuca. Después de que lo cubrían, que lo guardaban, que lo cuidaban, ellos le querían dar en la nuca. ¿Por qué? Porque lo consideraban un traidor y porque tenía información de ellos. ¿O no? ¿Y qué hizo Moisés? No importa, prefiero ser maltratado. ¿Y qué? Prefiero ser maltratado Y no estar en comodidad. que estar muy cómodo. ¿O no, hermano? Siempre. Y hay gente que te voy a decir, por eso no le gusta congregarse. ¡Ay, mucho calor! Fíjate cómo son. Si está haciendo calor no quieren venir porque sudan. Y si llueve no quieren venir porque les hace daño el agua. ¿Crees que no es contradictorio? Pero cuando estén en el infierno, ahí sí van a anhelar el agua de la que huyen para no congregarse. Mira, en ese versículo 26 Ajá. me llamó la atención porque dice, va, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Allí no sé cuál, como dijiste vos, miraba al galardón. El galardón dice en la Reina Valera 60. Miraba a la remuneración, y viendo aquí la remuneración, dice que es la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Entonces, prefiere recibir por lo que va a trabajar, Como esfuerzo. O que sea, tener a su prefiere. disposición todos los O tesoros. sea, prefería esforzarse por llegar al O galardón. sea, él quería ganarse a pulso lo que iba a recibir, no solamente Hay el que gano. tenerlo en bandeja de plata. Porque hay gente que, ¿a cuánta gente le gustaría ganarse la lotería? Y ahí andan raspando los y andan raspando, comprando lotería. ¿Por qué? Porque quieren ganarse un premio sin esfuerzo. Entonces ahí eso es lo que está diciendo. Moisés lo que quería era tener algo, pero tenerlo porque a él le costaba. Entonces imagínate cuánta gente no se muere un tío y ahí anda desesperado. ¿A qué hora me metió en el testamento? Y si me metió en el testamento voy a ir porque a lo mejor me dejó una casita. Y andan preocupados por lograr algo de gratis. Moisés lo que quería era esforzarse por tener una recompensa. Así como pasa con nosotros, que
se le muere un hijo a alguien o se le muere la nana y el tata y no han estado con ellos, pero como se murió, ahí se van a presentar todos los Ajá. papeles para que le den. A presentar para reclamar, aunque nunca fueron capaces de atender a sus padres. Entonces, eso es algo que te digo, la Biblia lo mira como una injusticia, pero que muchas veces en la vida real genera problemas hasta en la familia. Entonces, pero digamos, no sería el tema principal de lo que estamos hablando, sino más bien la decisión de escoger algo. ¿Y sabes por qué lo escogió Moisés? Porque Moisés sabía que lo que estaba recibiendo en el llamado era más grande de lo que él se podía imaginar. Entonces nosotros a veces, yo te voy a decir algo, por causa del Evangelio van a haber cosas que te van a dañar, como por ejemplo que tu familia te deje, que tu familia te vea mal, que haya personas que te rechacen y que muchas veces tengas que enfrentar la soledad. Si no, preguntarle a Jeremías cuando él dice, y dije, nunca más volveré a hablar en tu nombre. Pero no obstante, dice, se me metió un fuego en mis huesos, el cual no podía soportar. ¿Por qué? Porque él entendía y no podía comprender con su mente humana, pero sí con su mente de Cristo, que lo que él estaba persiguiendo era más grande de lo que él se podía imaginar. Jeremías sabía que por sus palabras duras él era juzgado, que por sus palabras lo pusieron con el cepo. Y yo ese día no lo puse con lujo de detalle. Según la explicación dice que le giraron un poco la cabeza, le giraron los brazos y le giraron los pies, lo pusieron todo contorsionado, de manera que su cuerpo se lastimara de estar en esa posición. Y la gente pasaba y lo habían puesto justo arriba de la puerta de la entrada del templo. O sea, la gente antes de entrar al templo lo veían y decían, miren qué yuca, no te vas a levantar como profeta, te imaginas los profetas, pa. Mejor profetizo falsamente y no como este, porque mira cómo le pagan. Amén. Y vos puedes decir, qué injusto es el Señor, siendo un profeta fiel, hablando sus palabras y Dios permite que le hagan eso. ¿Y qué dice de Moisés? Que Moisés rehusó y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Hermano, ¿y cómo es que la gente dice que en el Evangelio solo te va a ir bien? ¿Va, pastora? Ahí dice claramente, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. Van a haber maltratos para nosotros muchas veces. Hoy en la mañana vi un pastor que estaba publicando que no sé en qué países cerraron 100 iglesias. Creo que fue en Nicaragua, si no me equivoco. Y él pone, mientras las de nosotros todas están abiertas, están solas porque nadie se quiere congregar. Mientras hay países donde las están cerrando y los hermanos anhelan congregarse. Y eso es lo que pasa, que cuando algo no está, todos lo anhelamos, pero cuando algo está, no lo valoramos. Si no, preguntarle a los que venían aquí y hoy no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque no miran la necesidad. Pero te apuesto que suena la trompeta, fueran los primeros que estuvieran ahí esperando que abriéramos la puerta. ¿Por qué? Por la misma aflicción, porque a veces esperamos los momentos difíciles para buscar a Dios. Amén. Cuando la Biblia nos enseña que debe ser una decisión personal, y aunque recibir maltratos, pero nuestra convicción debe de estar seguir al Señor. ¿Lo vieron? Amén. Moisés lo muestra claramente, prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que ser llamado nieto de Faraón. Amén. Porque el llamamiento divino es un privilegio inmerecido, y aunque te toque sufrir en el camino, no importa si al final vas a sonreír. Por ahí hay un dicho que dice, el que ríe de último ríe mejor, y eso va a aplicar para los hijos de Dios. Amén. Hoy mucha gente goza, mucha gente disfruta, mucha gente ríe, pero no entienden eso, no entienden que el Señor va a tratar con las personas. Así que yo les voy a decir algo, vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor en esta hora, porque ya va a empezar el desfile y vamos a tener que cerrar el zaguán.
Y si no, nos van a regañar a nosotros. Pongámonos de pie. Señor, te agradecemos en esta hora, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de meditar en tu palabra. Sabemos que tú vas a hacer las cosas, Padre. Sabemos que tú vas a hacer tremendas cosas con tu pueblo. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu amada, Señor. Declaramos la paz tuya, Señor. La paz del Señor, Padre. Declaramos, Señor, que tú vas a hacer algo grande y extraordinario, Señor. Tú vas a glorificarte en tu pueblo, Padre. Vas a hacer cosas que solamente el que está cerca de ti lo entiende, Padre. Te amamos, te bendecimos, te honramos, Señor, por lo bueno que tú eres, Padre. Gracias por la bendición de darnos tu palabra, por la bendición, Señor, de hacer de nosotros tus hijos, Padre. Algo especial, un tesoro especial, Señor. Desde ya, Señor, te agradecemos por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad, Señor, que tú vas a obrar en nuestras vidas a pesar de los momentos difíciles, de las pruebas, de las dificultades, Señor. Tú nos has mostrado un camino más excelente, Padre, y ese camino es el que queremos seguir. Danos de nuevo, Señor, para hablar tu palabra siempre como se debe de hablar, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú vas a hacer algo extraordinario, Señor. Nadie podrá detener tu obra, Señor. Y si hablamos tus principios, Señor, es porque necesitamos que tú vuelvas a restaurar el corazón de las personas, que aquellos que nos oigan a través de internet, Señor, puedan oír, Padre, que hay una palabra diferente, Señor, que hay una palabra que tú has puesto en esta ciudad, Señor, y que es necesario que llegue a otras naciones, Padre. Utiliza este video, Señor, utiliza esta predicación, Padre, para llegar a tocar corazones en las naciones, Padre. Personas que se han alejado de ti, Señor, les hago un llamado para que vengan a tu reino de nuevo, Señor, que vuelvan a convertirse a tus caminos, Padre. Si se han alejado de ti, tócale su corazón, Señor. Si se han olvidado de ti, Padre, vuélveles a hablar, Señor, pues solo tú puedes hacer algo en ellos, amado Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Declaramos una semana de cobertura, de bendición, Padre, de prosperidad, amado Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, lo pedimos, Padre. Amén, Señor, y amén. Bendice al dador alegre, Padre. De lo recibido de tu mano te damos, consagramos a ti, Señor, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre. Amén, Señor, y amén, Padre.